Bueno, chicos, son 8:05. No sé si andan por ahí. Eh, este Zoom, también el tema que tiene es que creo que está programado para hasta las 8:30. Entonces ahí me parece que se corta. Vamos a hacer macrólidos y me mandan ahí por el chat porque de inhibidores de las síntesis proteica creo que es el último, casi el último, como para ver qué priorizamos. Tenemos tuberculosis, tenemos HIV, tenemos antiparasitarios, antifúngicos, o sea, vayan ahí tirando como alguno como para aprovechar lo que nos queda de tiempo. Pero bueno, de vuelta. Obviamente mecanismo de acción, obviamente espectro, cosas particulares de la farmacocinética, cuál por ahí no se puede dar en meningitis, cuál no se puede dar en un absceso, o sea, esas cosas puntuales que estuvimos remarcando. Los efectos adversos no empiecen con vómitos y diarrea, porque eso va al fracaso. Si tienen que decir diarrea, digan diarrea por disbacteriosis, puede dar colitis pseudomembranosa por sobreinfección por Clostridium difficile. Las cosas que hicimos hincapié sobre los efectos adversos, que tiene que ver con el cartílago de crecimiento y el tendón de Aquiles, el beta-lactámico que puntuamos fundamental, lo que es las reacciones alérgicas, y después las particularidades. No vamos a llegar a ver vancomicina, pero que la vancomicina se puede dar por vía oral en casos muy puntuales para tratar, por ejemplo, esta disbacteriosis y esas cosas. Bueno, está ganando tuberculosis. Listo. Tuberculosis, tuberculosis, tuberculosis. Bueno, listo. Tuberculosis. Macrólidos. También va a tener su efecto sobre la elongación, como las tetraciclinas. Y dentro de este grupo vamos a tener a la eritromicina, a la claritromicina y a la acitromicina. Tienen una estructura en común, que es esta estructura macrólida. La droga patrón es la eritromicina. Y tienen un amplio espectro. Si bien no son eficaces como para un número amplio de gérmenes, lo que tiene es, tienen amplio espectro porque tienen micoplasma, tienen clamidias, ¿sí? Van a actuar sobre la elongación proteica, lo hacen en la subunidad 50, y lo que van a evitar es que se vayan sumando aminoácidos a esa cadena que está en síntesis. Dentro de su espectro tenemos estreptococos, tenemos estreptococos, sobre todo es lo más importante. Estafilococo cae un poco del espectro por la resistencia. Y la importancia de los macrólidos es que es la droga de elección, este grupo, en lo que sería el reemplazo de los beta-lactámicos en un paciente con alergia a la penicilina, ¿sí? O sea, pacientes con alergia a la penicilina con un cuadro por estreptococo lo trato con macrólido, ¿sí? Esa es un poco, más allá de lo que vamos a ver a continuación, una gran importancia es eso. Si yo pienso en macrólidos, pienso en la posibilidad de tratar a un paciente con una infección por estreptococo en alergia a la penicilina, que es lo que por ahí más frecuentemente nos va a tocar tratar, y que dentro de su espectro están las neumonitis, ¿sí? Los cuadros respiratorios por bacterias atípicas, tanto micoplasmas como clamidias. Tiene un amplio espectro, por esto de que incorporan clamidias, micoplasmas y algunos protozoarios. Es importante también para el tratamiento de algunas infecciones oportunistas como toxoplasma, algunas micobacterias y la lepra. Y forma parte de tratamiento
de uno de los esquemas antimicrobianos para la erradicación del Helicobacter pylori. Tienen buena biodisponibilidad oral, aunque hay algunos que se toleran mejor que otros. La citromicina es el mejor tolerado, el resto puede dar muchas veces vómitos. Tenemos que tener en cuenta dentro de su farmacocinética que se metabolizan a través del citocromo P450 y pueden ser inhibidores enzimáticos, sobre todo la eritromicina y la claritromicina. Entonces, si yo tengo un paciente con una droga, como por ejemplo un inmunosupresor, como tacrolimus, como ciclosporina, o alguna droga con índice terapéutico estrecho, que se metaboliza a través del citocromo P450, para evitar interacción y tener toxicidad por esa droga, yo lo que voy a hacer es probablemente prescribir una citromicina. Dentro de los efectos adversos, acá hipoacusia cuando doy endovenoso, y acá lo que hasta ahora nunca me apareció en ningún efecto adverso es, uy, ¿qué pasó? Prolongación del QT, ¿sí? Eso pasa a ser importante. Si yo pienso en macrólidos, pienso en posibilidad de prolongación del QT. Entonces, tengo que hacer un electro previo, ¿sí? Efecto adverso, dentro de las cosas, veo una orejita, así que me lo pongo en mi lista de orejitas como para tratamiento para ototoxicidad como efecto adverso, sobre todo en forma endovenosa, pero me aparece prolongación del QT, entonces eso pasa a ser como así un dato. Se metaboliza por hígado, bueno, tengo que tener en cuenta siempre la hepatotoxicidad. Ay, era recortito, creo. O sea, obviamente la clase era mucho más larga. Piensen que cada una de estas clases nos llevó 4 horas. Esto es como para tener un pantallazo de las cosas importantes, ¿sí? Lincosamidas actúan sobre la síntesis proteica. En este caso actúan sobre la iniciación y la droga es la clindamicina. De la clindamicina también recuerdo algunas cosas yo así como tips importantes. Vamos a ver que no actúan sobre muchos gérmenes, pero hacen cosas que son importantes. Actúan sobre la unidad ribosomal 50 y van a tener un espectro pequeño. Pocas veces hablamos de espectro pequeño. Este va a ser un espectro limitado. Van a ser estreptococos, neumococos y estafilococos y algunas bacterias anaerobias. Es un excelente antibiótico la clindamicina para tratar infecciones en piel, para tratar también por ahí infecciones, cubrir fracturas expuestas, y es útil también para el tratamiento de la toxoplasmosis y del acné. Tiene buena concentración en hueso, por eso es bueno para lesiones óseas, mucho metabolismo hepático. Y dentro de los efectos adversos, la clindamicina, vamos a ver que en la práctica diaria, por ahí en una infección que uno sospecha, un estafilococo un poco más resistente, en vez de ir por el lado de las cefalexinas, vamos a ir con una clindamicina. Y si bien no se usa con mucha frecuencia, la frecuencia de colitis pseudomembranosa por el Clostridium difficile cuando lo uso es alta. Entonces, en el paciente que le doy clindamicina, le tengo que decir, che, mirá que podés tener diarrea y que puede ser diarrea con sangre, como signo de alarma para consultar, ¿sí? Y después también puedo tener cierto bloqueo neuromuscular, lo que lo hace importante, por ejemplo, para el tratamiento, para una anestesia. Cloranfenicol se usa poco. Las cosas que tengo que saber era genial, era bactericida. Actuaba, bueno, sobre la síntesis proteica en la fase de iniciación. Era en algunos, para la Haemophilus influenzae, el neumococo y el meningococo es bactericida, que era
clave por ahí antes cuando no había vacunas para estos 3 gérmenes, porque era un antibiótico excelente para tratar este tipo de meningitis. Pero ¿qué pasa? Los efectos adversos que genera son muy graves y algunos son idiosincráticos. Entonces, no se utiliza. Espectro limitado para toxicidad, cubría excelentemente bien las meningitis, lo podía dar por boca, pero me daba alteraciones hematológicas dentro de las cuales tenía una aplasia de médula que me podía llevar a un trasplante. Síndrome gris del neonato porque me alteraba la cadena respiratoria de las células. Neuritis óptica y esto, cuando pienso en reacción de Alzheimer, pienso en las meningitis y pienso en el cloranfenicol, ¿sí? Me puede dar una aplasia medular que es irreversible. La anemia es reversible, la aplasia no tiene vuelta atrás. Bueno, si están vivos todavía por ahí, hacemos micobacterias hasta que se corte. ¿Les parece bien? Entonces, Parece perfecto, profe. perfecto. Entonces, dejo de compartir. Pongo compartir pantalla y me... Ay, no, todavía no. A ver, déjenme. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Ya voy. Compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Ven ahí infecciones por micobacterias? Sí, profe. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, obviamente es un repaso, es como una versión muy abreviada, ¿sí? De la clase. ¿Qué cosas son importantes de destacar de las micobacterias para saber cómo actúan estas drogas? Que son bacilos ácido alcohol resistentes, que tienen una pared celular que es rica en lípidos y que son lípidos que por ahí son diferentes al resto de las bacterias, y esto hace que sean impermeables a muchos fármacos, que son microorganismos que viven adentro de las células, que son muy resistentes y que crecen lento. Entonces, todo eso hace que la forma de tratarlos sea especial. La pared celular tiene un lípido especial, un lípido especial que se llama ácido micólico, ¿sí? Dentro de los lípidos que conforman ese capuchón que le da como un aspecto ceroso, pero ceroso de cera, no ceroso de cera, así como grasa, ¿sí? Hay bombas de expulsión que van a actuar también como forma de resistencia y van a eliminar los antibióticos, y son bacterias que se meten en profundidad. Entonces hacen muchas veces que el foco primario sea un lugar inaccesible a otros antibióticos y lo voy a tener que tener presente. El tratamiento por lo general no se da con una sola droga porque se genera mucha resistencia y voy a hacer un tratamiento combinado. El tratamiento de elección en los últimos tiempos es la suma de estas 4 drogas, la isoniazida, la rifampicina u otra rifamicina, el etambutol y la piracinamida, que va a ser como el tratamiento de inducción. Después de algunos meses, por ahí yo retiro algunas drogas y continúo un tratamiento que puede ser diario o algunos días de la semana con otro esquema antibiótico. Después tengan presente la definición de tuberculosis latente, tuberculosis por ahí diseminada y todo eso, porque vamos a ver que en algunas ocasiones sí se trata con una sola droga y es para la tuberculosis latente o para la profilaxis. Va a haber drogas que actúan sobre la síntesis de los ácidos nucleicos y las proteínas, drogas que actúan sobre la membrana celular y también inhiben el transporte de membrana.
Arrancamos con la isoniazida, que es el fármaco más activo. O sea, en un esquema no tiene que faltar la isoniazida, lo que pasa es que no lo puedo dar solo porque hay mucha resistencia. Y si lo doy solo, voy al fracaso. Se puede usar, sí, como tratamiento monoterápico para la profilaxis si soy conviviente de alguien y no tengo o he estado en contacto y no tengo infección activa, pero en esa persona tengo que monitorizar que la infección no se vuelva activa. Tiene una similitud estructural con la vitamina B6, que es la piridoxina. Por eso, también, que tengo así como dato choice, no para este choice, pero dato choice, si uno tiene que decir las cosas chiquititas de dato choice, la isoniazida se da siempre con vitamina B6 en el mismo comprimido, ¿sí? Porque me genera un déficit de piridoxina que me puede dar problemas neurológicos. Es bactericida en cepas que están en crecimiento activo. Si es una infección latente de crecimiento muy lento, no es por ahí tan eficaz. Es un profármaco que se activa con una enzima que se llama KTG, que es una catalasa peroxidasa que tienen las micobacterias. Y lo que me va a inhibir es la síntesis del ácido micólico. El ácido micólico es fundamental, así como teníamos el peptidoglicano en las otras bacterias, es fundamental para la síntesis de la pared celular de las micobacterias, ¿sí? Que es la diferencia que tienen las micobacterias con el resto de las bacterias. Prodroga, se forma una droga activa y tiene un efecto bacteriostático bactericida según la velocidad de crecimiento de la bacteria, inhibiendo o disruptiendo, no existe la palabra disruptiendo, inhibiendo la síntesis del ácido micólico. Hay cepas, o sea, en condiciones normales hay cepas resistentes. El tema es que si esas cepas resistentes proliferan, ese paciente no se va a curar nunca. Por eso utilizo distintas drogas para tratar la tuberculosis y la isoniazida nunca falta. Lo doy en tuberculosis latente. Se da por vía oral, tiene buena absorción, tiene metabolismo hepático y eso es importante, inhibe el citocromo P450. Una listita interesante serían los que inhiben los citocromos o estimulan los citocromos, tener también. Bianca, ¿me tirás esto a la basura, por favor? Y tiene eliminación renal. Difunde y llega a líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es importante de la isoniazida? Que hay dos tipos de poblaciones, acetiladores rápidos y acetiladores lentos, que van a metabolizar diferente la isoniazida. Para esto puntual no hay mucha, por ahí en la clínica es una dosis estándar, pero bueno, por ahí si el paciente no tiene una buena respuesta hay que ver cómo lo está metabolizando. Isoniazida, efectos adversos. Cuando pienso en isoniazida, pienso en su acción sobre el citocromo, su inhibición enzimática y pienso en la toxicidad hepática. Puedo tener una hepatitis franca con toda la clínica o puedo tener alteración en el hepatograma. Voy a monitorizar el hepatograma. Dentro de lo que es monitorizar el hepatograma, lo que voy a tener es las enzimas hepáticas. A veces las transaminasas aumentan y el paciente está sin clínica de hepatitis. Yo lo banco. Pero si las enzimas hepáticas, las transaminasas, aumentan más allá de cuando nosotros decimos por 3 o por 4 el nivel normal, ahí ya tengo que discontinuar el tratamiento con isoniazida. Hay muchas drogas dentro del tratamiento antituberculoso que generan hepatotoxicidad y yo no sé cuál es la que me generó hepatotoxicidad. Entonces yo lo que voy a hacer es discontinuar todas e ir sumando de a una para ver cuál es la que me dio toxicidad hepática, ¿sí? La hepatitis clínica puede ser grave y me va a hacer discontinuar el tratamiento. Y si la isoniazida fue la causante de
la hepatitis, tengo que discontinuar su uso, ¿sí? Y ahí tengo que ir por drogas que no forman parte del tratamiento de elección. Mayor predisposición en pacientes adultos, en pacientes etilistas, después del embarazo. Disculpe, doctora, Sí, pero usted había dicho que no puede faltar esa medicación. sí. ¿Se corta todo el tratamiento o solamente se modifica la isoniazida? Se modifica la isoniazida. Si vos pesquisás que la isoniazida es la que te generó la toxicidad hepática y no fueron las otras, por eso vas incorporando de a una. Vas Y el resto incorporando continúa. y vas monitorizando, sí. Si Perfecto, vos ves que es esta, la sacás y tenés que poner alguna otra droga. gracias. A ver, 2 preguntas en el chat antes de que se corte. Profe, eso es lo que... Sí, es hepatitis medicamentosa. Sí, sí. Y hay un... Sí, sí, tuberculosis, sí, sí. Uy, me pasa. Puede haber también toxicidad relacionada con la neuropatía periférica, que muchas veces tiene que ver con esta similitud estructural que tienen con la piridoxina y que se anula su efecto. Entonces siempre lo voy a dar con piridoxina, porque si no lo doy con piridoxina voy a tener neuropatía periférica. Más frecuente en pacientes con déficit alimenticios, como por ejemplo desnutridos, como diabéticos, como etilistas, ¿sí? Puedo tener también toxicidad, neurotoxicidad con acúfenos y toxicidad del sistema nervioso central. Pero la neuropatía periférica es frecuente si yo no lo asocio con piridoxina, pero ya viene todo en la misma pastillita. Rifampicina, otra droga que no me puede faltar. La rifampicina no solamente es útil para el tratamiento de la tuberculosis, sino que en su espectro entran algunas otras bacterias, como por ejemplo algunos estafilococos, la Neisseria, el Haemophilus, las clamidias. Y lo que hacen es inhibir la síntesis del ARN por unión a esta enzima que es la polimerasa de ácido ribonucleico que tiene la micobacteria. Es bactericida, llega bien a la mayoría de los tejidos y también es un buen antibiótico para bacterias que se encuentran intracelular. Dentro de su espectro, E. coli, Pseudomonas, Proteus, Estáfilo. Lo que van a ver es que más allá de, por ejemplo, tratamiento de la tuberculosis, se la suele dar para infecciones en piel. Y de hecho hay una combinación de antibiótico, que la marca comercial era Rifaprim, que adicionaba al trimetroprima sulfametoxazol la rifampicina. ¿Sí? Como para tener una mayor cobertura de estafilococo. Se puede dar en forma aislada como tratamiento, como monodroga para el tratamiento de la tuberculosis latente. No la puedo dar para la tuberculosis activa como monodroga porque es muy, genera resistencia. Portador nasal de estafilococo. Hay cremitas con rifampicina para portación nasal de estafilococo. Se puede dar también para endocarditis, infecciones de válvulas por estafilococo, es una buena alternativa. Infecciones asociadas a catéter, cuando permanece el catéter, por ejemplo un catéter de hemodiálisis, terminar el tratamiento antibiótico y quiero cubrir un poco más. Se da por vía oral, se distribuye por todos los tejidos. Alcanza líquido cefalorraquídeo en meningitis. Este, a diferencia del resto, es inductor del citocromo P450, lo que significa que van a bajar los niveles en sangre del resto de las drogas porque voy a tener trabajando mucho el citocromo. Son pocas las drogas que me generan inducción, la mayoría son inhibidores. Si pienso en rifampicina, pienso en coloración anaranjada de secreciones.
tiñe de naranja las secreciones. ¿Es un efecto adverso? Y no sé, es una particularidad. ¿Discontinúo por eso? No, pero le tengo que avisar al paciente. Va a ser pis naranja, va a tener saliva naranja, va a llorar naranja, ¿sí? Lágrimas naranjas. Me puede dar manifestaciones en piel, me puede dar alteraciones hepáticas. Etambutol. Si pienso en etambutol, pienso en una droga que me da un efecto adverso particular, que es la neuritis óptica. Está dentro del tratamiento antituberculosis, para la tuberculosis, en realidad. No la suelo utilizar para otras cosas y me altera la formación de esta estructura que se llama, o sea, del arabinoglucano, que también es un componente esencial de la pared de la micobacteria. Y me evita su conglomerado, la polimerización. Se da por boca, tiene metabolismo hepático, eso nada como para destacar demasiado, pero sí la neuritis óptica, que puede ser irreversible si yo no lo discontinúo. Cuando lo discontinúo va a tener una reversibilidad que va a ser dependiente del tiempo de tratamiento y de la dosis que yo di. Y voy a iniciar con visión borrosa, pérdida de la agudeza visual, dificultades para distinguir colores. Es obligatorio tener un examen oftalmológico previo. Durante mucho tiempo se planteó que no era una buena droga para pediatría, por esto de pacientes muy chiquitos, por esto de no poder distinguir los colores, pero bueno, es del grupo de drogas que uno da, de estas 4 drogas para el tratamiento de la tuberculosis, la que me permite evitar tener tanta resistencia. Por eso es importante sumarla al tratamiento inicial. Efecto adverso, si pienso, o sea, dentro de las múltiples cosas que me puede dar, bueno, puede darme intolerancia digestiva, pero sobre todo esto de la neuritis óptica, ¿sí? Diarrea. No, si me dicen diarrea y van directo a, no sé dónde, al baño van directo. En este dicen la neuritis óptica. Piracinamida. Piracinamida. Solo activa en condiciones ácidas. Hay algunas drogas que son solo activas en condiciones ácidas. La piracinamida es solo activa en condiciones ácidas. Y es como una prodroga que se metaboliza en el interior de la bacteria susceptible. La molécula activa es el ácido piracinoico, que lo que me va a alterar son funciones de transporte a nivel de la membrana de la bacteria. Y también esto hace que se acumulen moléculas tóxicas en el interior de la bacteria y que la bacteria no las pueda expulsar. Y por eso se genera esta toxicidad y el daño de la bacteria. Con respecto a la piracinamida, no mucho para destacar. Sí es una de las drogas, o sea, por ahí el etambutol de las 4 drogas no es tan hepatotóxico, pero justamente la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida, sí. Y tengo que chequear la función hepática. El resto, náuseas, vómitos, puede dar artralgias. Tratamiento de la tuberculosis. No pueden faltar de inicio isoniazida, rifampicina y piracinamida. Obviamente damos 4 drogas. La cuarta droga es el etambutol, porque muchas bacterias son ya resistentes a la isoniazida y también a la rifampicina, y este etambutol le permite demorar la resistencia del resto de las drogas. Entonces es como protector de resistencia. Tenemos una fase intensiva donde doy las 4 drogas durante 3 meses.
Esto lo extiendo a 4 o 6 meses si el paciente sigue siendo bacilífero. A los 2 meses más o menos tengo que hacer una prueba de esputo. Y la fase de consolidación son 4 meses más con isoniazida y rifampicina en forma diaria o puede ser 3 veces por semana, siempre y cuando la evolución haya sido buena. Si la evolución no fue buena o tengo una tuberculosis grave al inicio o extrapulmonar o diseminada, leerse las definiciones, el tratamiento de consolidación va a ser más largo. Y muchas veces, para asegurarnos según el medio, tienen que ser tratamientos dirigidos y observados, donde va el paciente a recibir la medicación y un asistente social anota si lo recibió o no. De segunda línea tengo fluoroquinolonas como la levofloxacina, tengo amicacina, o sea, inyectables que no puedo mantener un tratamiento para siempre con un aminoglucósido, pero streptomicina, amicacina y tenemos otros agentes orales como por ejemplo el linezolide que también habíamos hablado. De segunda línea, si me falla alguno le puedo agregar alguno de estos. Después tengo profilaxis primaria, que busco evitar el desarrollo de la enfermedad, y secundaria tratamiento de infección latente, que busco evitar la recaída. En ese caso, por ahí yo voy a dar una sola droga, que va a ser la isoniazida como elección. Saber que existe bacilos monoresistentes, poliresistentes o multiresistentes. Multiresistentes es cuando yo tengo en forma simultánea resistencia a la isoniazida y a la rifampicina con algunas otras drogas agregadas. Y si no es o isoniazida o rifampicina, ¿sí? Tratamientos monitorizados en personas de riesgo, sobre todo. Bueno, cortamos acá, hacemos un poco más. ¿Qué quieren hacer? No se nos cortó el coso este. Un poco más, doctora. ¿Cómo? Hacemos un poco más, doctora. Sí, Hacemos un podemos poco seguir un más. poco más. Bueno, hacemos Sí. hasta las 9. Hasta que se corte, o sea, hasta que se corte o hasta las 9. Yo no voy a estar toda la noche hablando con ustedes. No, hasta las Perfecto. 9, como lo que corresponde y listo. ¿Y qué hacemos? ¿Antirretrovirales? Puede ser. Sí, antirretrovirales, sí. Antirretrovirales, listo. Monoclonales era para el COVID. Bueno, vemos antirretrovirales y, o sea, de monoclonales como que no, lo único que vimos era para el COVID, que podían ser anticuerpos dirigidos contra el COVID, pero que tenían como efectos adversos trombosis y que tampoco fueron por ahí tan efectivos. Y después teníamos como anticuerpos monoclonales que tenían que ver no específicos para el coronavirus, sino que eran inmunomoduladores como el tocilizumab, que lo que buscaban era un poco bajar la respuesta inflamatoria, que retrospectivamente para el COVID ahora no se sabe demasiado bien si fueron tan efectivos o no. Eso de Claro, ya no se monoclonales, usa. no. Está ¿Y muy caro, así que no. cómo? Y se Está usaron, muy o caro. sea, en ese momento se usaron muchas cosas, ahora hoy por hoy no, porque además con la vacuna y con el cambio de la cepa, por suerte, o sea, como que bajó eso. A ver, entonces, ahora, salgo de acá, dejar de compartir. Me voy a equivocar y me voy a ir de la sesión, ¿eh? Me voy a equivocar y en vez de decir dejar de compartir, voy a poner finalizar. A ver, compartir, a ver, me voy a mi pantalla, antirretrovirales. Me voy a la sesión, pongo compartir pantalla. Esperen que algo falló.
Ahí lo abro, antirretrovirales. Y pongo compartir pantalla. Pongo compartir pantalla. A ver, espera. Pongo compartir pantalla. Ahí ven antirretrovirales. Sí, Sí, Bueno, doctora. bueno, un retrovirus, familia de lentivirus, enfermedad crónica, persistente, latente, inicio gradual de los síntomas, que se replica constantemente luego de la primoinfección. Si yo detecto un paciente con HIV, lo tengo que empezar a medicar, ¿sí? Vimos que el ciclo viral tenía como muchas partes, muchos pasos y que había dirigidos contra distintos pasos de esta replicación del ciclo viral, ¿sí? Mi esquema antiviral. Y al igual que había pasado con la clase de tuberculosis, habíamos visto que había una gran resistencia, por eso tampoco podíamos dar monoterapia. Hay una etapa inicial que tenía que ver con esta adsorción, que es cuando se pega el virus a la célula del huésped y se incorpora a la célula del huésped, que tenía que ver con receptores propios de nuestra célula y antígenos que expresaba este virus, que hacían que se unieran y que ese virus se incorporaba a nuestra célula. Y dentro de esos teníamos glicoproteínas como la GP41 y correceptores como el CXCR4 y el CCR5. Y las células que aceptaban la entrada de estos virus eran los linfocitos que expresaban sobre todo CD4 sobre su superficie. Después va a haber de la entrada, va a haber fusión de las membranas y el virus va a entrar. El virus se va a replicar y va a utilizar nuestra maquinaria para replicarse y es un virus que viene con un genoma que es una hebra simple de ARN que se convierte en un ADN de doble cadena a través de esta transcriptasa reversa que va a ser blanco terapéutico. O sea, mi CD4 reconoció este virus, lo invitó a pasar, lo metió en la célula. Este virus utiliza utiliza la transcriptasa reversa de él para generar esta doble hebra de ADN y va a meter su ADN en mi ADN. Y ahí se va a empezar a replicar todo, ¿sí? Va a utilizar después mi maquinaria para generar más virus. Esta incorporación a mi ADN se va a realizar a través de una enzima que se llama integrasa viral, que también va a ser blanco terapéutico. Yo después sintetizo proteínas, formo más virus, tengo una enzima que se llama proteasa que me permite madurar esos viriones inmaduros y largarlos al exterior de la célula y seguir contagiando células en el cuerpo, ¿sí? Eso básicamente es lo que hace el virus. Dentro de los antirretrovirales, cosas que tengo que tener en cuenta, paciente infectado, paciente se trata. La idea es evitar la replicación viral por el tiempo más largo posible. Yo hablo de buena respuesta al tratamiento cuando, no lo puse, sí, cuando la carga viral es menor a 50 copias por mililitros a las 24 horas de haber iniciado el tratamiento. Si yo discontinúo tratamiento, tengo seguramente resistencia y tengo reactivación de la infección.
Fracaso cuando en un recuento de copias tengo más de 200 copias, ¿sí? Y tengo que ver si el paciente discontinuó el tratamiento o si está teniendo resistencia al tratamiento, que eso también pasa a ser muy importante. Primer grupo, inhibidores nucleósidos y nucleótidos de la transcriptasa reversa. Este grupo va a inhibir la transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa era la enzima que me permitía el pasaje del ARN viral de una sola hebra a ADN que se va a incorporar al ADN del huésped. Y yo tengo como un falso sustrato. Estos son nucleósidos o nucleótidos que no sé si recuerdan que se trifosforilaban y tenían, funcionaban como un falso sustrato. Se incorporaban a la transcriptasa reversa y lo que hacían era inactivar su acción. Entonces no permitían la replicación del virus. Casi todos los pacientes en su esquema de inicio tienen un inhibidor nucleosídico o nucleotídico de la transcriptasa reversa. Y las mutaciones están dadas por alteraciones de la transcriptasa reversa del virus. Se tienen que trifosforilar y son bases que vamos a ver en este cuadrito. Son análogos nucleósidos de timidina, de guanosina, de citidina. Y lo que teníamos era, en su inicio es una prodroga, se fosforilan por una timidinasa quinasa del virus y una quinasa celular lo termina de trifosforilar. Y esta droga trifosforilada es la droga activa. Tenemos análogos de la timidina y no análogos de la timidina. Y tanto los nucleosídicos como los nucleotídicos actúan de la misma forma, solo que los nucleosídicos se fosforilan 2 veces en lugar de 3. ¿Qué es importante? Obviamente, esto lo que es fácil es que nos dicen cómo actúa. Inhibidor de la transcriptasa reversa. No pueden no pueden transformar su hebra simple de ARN en el ADN doble cadena, entonces no se pueden como meter en el ADN del huésped y replicarse. Inhiben la replicación. Son una prodroga que se trifosforilan. Son análogos de bases y actúan como falso sustrato, y dentro de los efectos adversos pueden generar un efecto adverso que es potencialmente mortal, que es la toxicidad mitocondrial, que me puede dar neuropatía periférica, me puede dar pancreatitis, me puede dar esteatosis hepática, y con menos frecuencia, pero es lo que me puede generar la muerte, es la acidosis láctica. Entonces, si yo tengo neuropatía periférica, laboratorio con elevación de las enzimas hepáticas, un láctico alto, tengo que discontinuar la droga. Y lo hace un efecto adverso particular que ningún otro grupo de drogas me da, esta toxicidad mitocondrial. Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa. Actúan sobre la transcriptasa reversa y, como su nombre lo indica, son inhibidores no nucleósidos, ¿sí? Son inhibidores no competitivos que me inhiben como falsos sustratos también a la transcriptasa reversa. ¿Qué tengo de característico? Que no requieren fosforilarse, como los que vimos recién, ¿sí? Y dentro de las drogas tengo al efavirenz, tengo a la nevirapina, y muchas de estas drogas actúan farmacocinéticamente
metabolizándose por los citocromos. No lo puedo dar nunca como monoterapia. Y me puede dar interacciones a través de su acción sobre el citocromo y es una de las drogas que me puede dar con baja frecuencia, pero me puede dar síndrome de Stevens-Johnson. Los nombres, o sea, son inhibidores de la transcriptasa reversa, pero no son nucleosídicos y no necesitan fosforilarse. Lo distintivo es que tienen este metabolismo a través de los citocromos que me pueden dar muchas interacciones. Inhibidores de la proteasa. La proteasa era la enzima necesaria para que el virus madure antes de salir de la célula. Si yo la inhibo, evito que ese virus salga de la célula y que siga contagiando a otras células. Es un mecanismo totalmente diferente a lo que hablamos antes. Yo doy varias drogas al mismo tiempo para evitar resistencia, pero también son drogas que actúan sobre etapas diferentes, que eso también hace que sea positivo la suma para un tratamiento de una enfermedad crónica de fármacos. Inhibe la replicación viral y esto aumenta cuando le doy con análogos de análogos de los nucleósidos. Evito la maduración y acá lo que yo tenía en este grupo era que había algunas drogas como que me alteraban el metabolismo a través del citocromo, actuaban como cierto inhibidor enzimático, que era el ritonavir y el cobicistat, que lo podía dar en forma conjunta para poder administrar una dosis más baja y no tener tantos efectos adversos. Eso como dato así distintivo. Pero en antirretrovirales basarnos muchos en efectos adversos, basarnos muchos en qué etapa del ciclo viral afecta, es fácil porque me lo dice la mayoría de las veces el nombre y tener en cuenta eso sobre todo. Los nombres, tener siempre de algún grupo, no creo que nadie les diga, bueno, háblame de la Tazanavir. Pero bueno, de cada grupo tener uno o dos nombres más o menos sabidos. La mayoría de las veces, no siempre, pero por ejemplo en estos tienen como una terminación que es bastante parecida, que los pueden orientar a que son del mismo grupo farmacológico. Inhibidores de la integrasa, como su nombre lo dice, son los que evitan, o sea, la integrasa era los que me permitían que ese ADN viral se incorpore en el ADN del huésped. Entonces, si yo inhibo la integrasa, inhibo la incorporación del ADN viral al ADN del humano, por lo cual se deja de replicar. Entonces es un sitio de acción completamente diferente a los que hablamos anteriormente. Suele ser bien tolerado, podría llegar a dar rabdomiólisis como efecto adverso. Tenemos el cabotegravir, o sea, de vuelta, la terminación me orienta un poco al grupo farmacológico, tener uno o dos nombres aprendidos. Vimos que drogas que actuaban sobre la transcriptasa reversa. Vimos drogas que evitaban la maduración del virus. Vimos drogas que evitaban la incorporación del ADN del huésped. Pero bueno, sería genial evitar la entrada del virus a la célula, porque si evito la entrada del virus a la célula, listo, mi célula no se enferma.
Y ahí hay distintas drogas que van a actuar sobre estas proteínas que nombramos al principio. Lo que vimos al principio es que para que se incorpore el virus a la célula había una relación entre la proteína GP120 del virus y mi receptor CD20 de la célula. También hay una interacción con estos correceptores CCR5 y CXCR4. Si esto no se produce, no se incorpora el virus a la célula, y después había como una fusión cuando eran reconocidos, como una endocitosis de la célula del huésped hacia el virus. Hay inhibidores de la fusión, que es la enfurbitina, y después hay distintos nombres, antagonistas del correceptor CCR5, el Maraviroc, el Evalizumab me evitaba la unión al CD4 e inhibidores de la cápside viral es el Lenacavir. O sea, todos estos me evitan la entrada del virus a la célula del huésped. Hay inhibidores de la maduración viral también, además de las proteasas, que era como por ejemplo el ejemplo que les quise dar de drogas que no llegan a ningún lugar, ¿no? Son drogas en estudio, nunca llegó a tener un nombre, era esta sigla que estaba ahí abajo, pero se discontinuó el estudio en fase 3 por la toxicidad, que muchas veces pasa eso. Esto es una enfermedad crónica hasta hace muchos años, uno puede tomarse el tiempo de estudiar y de discontinuar las drogas, que por ahí no pasó lo mismo con el coronavirus, ¿sí? Que salieron, o sea, se usaron drogas que ya se usaban para el coronavirus, pero bueno, después con el correr de los distintos estudios se vio que por ahí no eran tan eficaces como prometían al principio. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta o algo? De los inhibidores de la maduración viral, ¿no, Sí. no es lo mismo, no hacen la misma función los inhibidores de la transcriptasa reversa que no son nucleosídicos? No, serían el inhibidor de la proteasa, el de la maduración. Transcriptasa reversa es transcriptasa reversa. Vos evitás que tu ARN se convierta en ADN, o sea, tanto nucleosídicos como no nucleosídicos. Los que te actúan sobre la maduración son los inhibidores de la proteasa. Ah, es verdad, acá está, sí. Esto es como otro grupo que estaban estudiando, en realidad quedó ahí, pero como ejemplo de droga que no llegó a ningún lugar. Perfecto, gracias. ¿Sí? Sí, Bueno, ¿algo más? ¿Nos despedimos? Tenga buenas noches. ¿Vamos a comer? Bueno, que estén bien. gracias por todo.